¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud Pública. Hoy vamos a estar analizando los cambios sociales, culturales a raíz de la pandemia del coronavirus. Antes vamos de inmediato a analizar la tasa de incidencia de COVID-19 en la región y por supuesto también en el resto del país. Saludamos a quien realiza este análisis, Gloria Casa, bioestadística y académica del Instituto de Matemática y Física de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Gloria? Muy bien, gracias, Daniela. Contenta de estar aquí. Qué bueno, profesora. Cuéntenos cuál es la situación en la región. Bueno, la situación está, como siempre, bajamos los datos del último sábado de la semana, del sábado 31 de octubre, y vamos a poder analizar hasta lo que se llama la semana epidemiológica, que va del 18 al 24 de octubre. Sí, hay una semana de rezago siempre, nosotros analizamos los casos nuevos según la fecha de inicio de síntomas, ya que, porque hay muchos indicadores aquí, bueno, esos son los que elegimos analizar la tendencia y los cambios en la tendencia. Y primero, la región del Maule tiene una tendencia a la baja desde inicio de septiembre, está descendiendo a un ritmo de un 1,6% diario. Eso no es mucho, pero está en descenso. Y una cosa buena es que estamos llegando, ¿no es cierto?, a las tasas que teníamos en mayo. Estamos como pasando estas cumbres que hemos tenido, porque tenemos como cumbre en el Maule. Cada región tiene diferente forma, digamos. Entonces pareciera que ya está haciendo efecto las medidas de control y esperamos seguir así. Perfecto, buena noticia entonces. Sí. Aunque no ha sido un descenso leve, ¿cómo lo catalogaría usted? Sí, es leve, es claro, no es, bueno, es que, y eso es lo que hemos visto en general en el país, la verdad es que el ascenso es muy rápido y el descenso es muy lento, así que nada, hay que tener paciencia. Bueno, veamos entonces también lo que pasa en las provincias de nuestra región. Claro, las provincias, tenemos, bueno, a Curicó descendiendo, similar a lo que pasa en la región, a la provincia de Talca también, con similares tasas, 1,6, 1,8 en Talca, Linares también descendiendo, con 1,4, muy parecido. Pero la provincia de Cauquenes hace ya varias semanas que venimos diciendo que está con aumento, no es importante, 0,7 diario no es tanto, pero el que sea sostenido en el tiempo es muy preocupante. Y bueno, y así ha sido Cauquenes hace varias semanas y sigue igual. Luego tengo las capitales de provincia, ¿no es cierto?, las comunas de Curicó, Talca, Linares y Cauquenes de nuevo, pero como capitales de la provincia, y ahí hay algunas diferencias, porque por ejemplo, Curicó, la provincia, tiene un descenso de algunas semanas, mientras que la comuna tiene un descenso pero muy menor, muy reciente. Había estado con ascenso, Sí, nos había estado con preocupaba, ascenso. bueno, sí. No, ahora está con descenso, pero claro, poco tiempo, todavía no Es reciente. no puedo, es reciente, exacto. Perfecto. Talca tiene descenso de unas pocas más semanas, así que un poco más tranquilidad. Linares está con un leve ascenso de 1,1% diario, no es significativo, pero está con ascenso, así que atención con Linares, digamos, algo está pasando a la comuna, y bueno, Cauquenes pasa lo mismo, que está con ascenso, lo mismo que la provincia. Sí. Y después hice un análisis por las comunas que aparecen con más altas tasas esta semana, ¿Ya? la última semana analizada, la del 18 al 24 de octubre, y vemos por un lado que son 8 comunas las que elijo, digamos que son las más altas tasas. Hay varias que se repiten, por ejemplo, San Javier, Curicó, Talca y Colbún, estuvieron la semana pasada, siguen esta semana con las tasas más altas, pero en general son tasas menores, o sea, se refleja lo que vemos en la región, que las comunas presentan menores tasas. La única comuna que tiene tasas más altas del grupo es San Javier, y San Javier apareció.
San Javier ha estado con fluctuaciones, pero está con tasas altas esta semana. Bueno, San Javier está hace unos días Sí. en la fase 2, fase de transición, de acuerdo a este plan Claro. paso a paso. Ok, eso. Así que vamos a Ajá. estar atentos ahí. Sí, y también se ven siempre las comunas cercanas a las ciudades, ¿no? ¿Mm? O sea, si Talca y Maule se ven similares, siempre hay como una compañía. Sí. Claro. Veamos entonces lo que pasa en el resto del país, en las otras regiones. Bueno, primero en el país observamos un descenso significativo, no es muy alto, y pasa el fenómeno que hablábamos, que el ascenso es muy rápido y el descenso es muy lento. Y entonces estamos con un descenso diario de 0,7%, que es igual al de la semana pasada, y bueno, hay cierta tranquilidad porque es descenso, pero es muy lento, es realmente muy lento, y entonces mantiene tasa, y vamos a ver las realidades de algunas regiones todavía altas en algunas regiones, que es susceptible entonces de rebrotar, digamos, ¿sí? ¿Mm? Veamos esa región Y bueno, entonces. hacemos la clasificación de 3 grupos de regiones, ¿no es cierto?, donde hay 8 regiones primero, que han sido regiones que no han presentado tasas tan altas en el periodo completo de la pandemia, pero que están con distintas realidades. Tenemos a Coquimbo, que ha sido la región con tasas más bajas en estas últimas semanas, que está con un descenso de 3%, un descenso que ha durado ya varias semanas, así que está bien Coquimbo, digamos. Valparaíso también muestra un descenso menor, pero sostenido. En Maule ya decíamos, y Ñuble. Y fíjate que estas 3 regiones, Valparaíso, Maule y Ñuble, tienen el mismo descenso diario. Así que pareciera alguna similaridad, tienen más o menos de periodos similares. Después tengo otras 4 regiones que están en este mismo grupo, donde está Biobío con descenso menor, bastante menor, 0,5 diario, es pequeño, pero descenso. La Araucanía, que estaba con un ascenso importante, y que ahora presenta un leve descenso, pero justo de las últimas semanas. Ya. Así que sí, Araucanía estaba con tasas muy altas, bastante tiempo. Y después tenemos a 2 regiones que están con ascenso, que son los ríos y los lagos. De ellas, los lagos está con un ascenso más importante de 2,1% diario. ¿Sí? Y esas son regiones, ¿no es cierto?, contiguas y bueno, y cercanas a la Araucanía también. No sé, ahí hay un fenómeno en el sur, digamos, que hemos estado visualizando, Sí. y que le ha costado mucho cambiar. Y luego están las regiones, hay un grupo de 6 regiones que presentaron en algún minuto, la mayoría de ellas, tasas muy altas, pero ahora están descendiendo, no todas. Vamos a ver que, bueno, Arica, Parinacota sigue descendiendo, Tarapacá descendiendo, Antofagasta descendiendo, con distintos ritmos, pero similares valores, Atacama descendiendo, O'Higgins descendiendo. Y nos queda la última, que es de este grupo, que es Aysén, que ha sido digamos, un fenómeno tardío, digamos, de brote importante en esa región, pero ahora está descendiendo. Aysén igual es inestable, pero sí pareciera que va descendiendo bien, digamos, con un ritmo de 1,4% diario. Perfecto. Y después tenemos el último grupo, que son las regiones que han presentado más altas tasas en el periodo completo, y ahí está la región metropolitana. La región metropolitana es parecida, hemos hablado, ¿no es cierto?, parecía lo que pasa en el país. La pendiente de descenso un poquito más profunda en la metropolitana, de 0,9% diario. En el país dijimos que era 0,7%. Pero sigue demorando mucho. Tenemos tasas similares a las que teníamos en abril. No estamos mal, digamos, nos gustaría estar en las tasas de febrero, por supuesto, las Claro. 0, digamos, pero todavía no nos falta. Y la última región que ha sido la más impactante, ¿no es cierto?, que ha sido Magallanes, que por suerte, por fin ahora está con un descenso bastante importante,
pero Qué todavía bueno. con tasas muy altas Mm, para el país, el resto del país, las más altas del país, chuta. con un ritmo de descenso de 2,5% diario, pero Sí, todavía con tasas muy altas. Y hice, ¿no es cierto?, un ranking de las regiones, así parecido a lo que hago en las comunas del ¿ya? Maule, hice para las regiones para ver cuáles están con más bajas tasas en la última semana. Y claro, Coquimbo es la que tiene más bajas, junto con la metropolitana, y Magallanes las más altas, muy importante Magallanes, y le siguen a Magallanes los lagos, Araucanía y también Arica y Parinacota, que ha estado con un descenso, ya dijimos, pero tiene Mm, altas tasas todavía. Entonces sigue siendo el sur nuestro foco sí, de atención. sí. Sí, Sí, es lo que hemos venido observando ya hace bastantes semanas, sobre todo el ujú, caso de Magallanes. sí. Bueno, vamos a estar atentos entonces a cómo evoluciona nuestra región y también lo que pasa en el resto del país. Bueno, Gloria, le queremos agradecer que haya hecho este análisis. Cada semana además nos está acompañando junto al profesor Loreto Núñez, así que muchas gracias por participar y por ser parte de este programa. Encantada, gracias a ustedes por la invitación. Y así nosotros culminamos este bloque, pero no se separe porque ya regresamos con más programa. Ya estamos de regreso y vamos a presentar de inmediato a nuestra invitada el día de hoy, Giselle Davis, antropóloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bienvenida, Giselle, nuevamente. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias Daniela por esta invitación. Giselle, bueno, ya se va a cumplir un año desde que conocimos los primeros casos de COVID-19 en China y cómo después se fue replicando en todo el mundo, ¿cierto? En ese sentido, le quiero preguntar, ¿cuál ha sido el impacto, el mayor impacto que usted cree que ha tenido esta enfermedad en la población, en la sociedad en general? Bueno, al respecto, lo primero es que podemos hablar como de consecuencia inmediata, pero de impacto propiamente tal deberíamos dejar pasar algunos años, digamos, para ver qué es lo que está pasando, aunque ha pasado un año, pero como ha sido el proceso tan distinto, partió en algunos países primero, otros después. Ahora, lo otro también que es interesante ver que sí va a haber impactos seguramente, pero a largo plazo, y la gente está hablando a veces de cambios culturales de la pandemia, pero la verdad es que para que se dé un cambio cultural tiene que haber creencias, opiniones, hábitos, costumbres, tecnología que se traspase de generación en generación. Mm, Lo que nos está pasando como pandemia, que es recurrente en la historia de la civilización, es un microsegundo. Entonces, no, a veces tenemos muchas expectativas de cambios y la verdad es que es muy mínimo lo que puede afectar. A lo más, y lo que seguramente ocurre y que ya está ocurriendo, se aceleran procesos que ya están en la sociedad, que se podrían haber dado como el proceso de informatización, ¿no es cierto? Todo el uso de las redes, habría sido como más lento, el teletrabajo mm, también podría haber sido más lento, pero con esto se agudiza. Hay otros procesos también que ganan con esto, que es todo el tema del medioambientalismo, la soberanía alimentaria, la valorización de lo local, porque de repente las redes internacionales con esto de que el cese de la producción, importaciones, exportaciones, las cuarentenas, hicieron que sintiésemos cierta fragilidad y que lo que tenemos a mano son los vecinos, es las chacras, el negocio local, de repente empezamos como a mirar, ¿no es cierto?, que nos tenemos a nosotros y a nosotras mismas, esa valorización de lo local versus lo global, pero tú, Daniela, tienes súper claro que eso no es de ahora, digamos, un proceso que se está dando desde los años, yo creo que empezó 60, 70 con los movimientos hippies, 90,
y ahora de hecho tenemos en Europa en varias personas que viven en comunidad, y ya tenemos los hijos nacidos exclusivamente en comunidades. Entonces ese es otro proceso que se está dando. Otro proceso, hablando de impacto, ¿no es cierto?, que es el emplazamiento y el cuestionamiento del rol del Estado. ¿Ya? Porque estábamos relativamente cómodos, no en Chile, ¿no es cierto?, con el estallido social, respecto a que el Estado tiene un rol de gobernanza, de control social, de regulación básica mínima, ¿no es cierto?, y el mercado es el que tiene el gran rol de regular la oferta, la demanda, los servicios, educación, propiedad del agua, pensiones, todo lo que sabemos que pasa con el modelo. Entonces, esta crisis emplaza al Estado y al mercado. O sea, le dijo al mercado: no eres capaz, porque aquí lo que hay que velar es por el bien común y tú no velas por el bien común. De hecho, una de las primeras medidas que se hizo, ¿no es cierto?, es obligar al mercado a que no cobrase más de 25.000 pesos por el COVID, ¿recuerdas? Sí. Esa es una intervención del Estado hacia el mercado regulando precios, o sea, exactamente la antítesis de lo que toda la derecha económica ha estado diciendo históricamente, que es lo que ellos ven como una vejación y un atentado contra los derechos básicos de las libertades individuales. Pues lo primero que hace un gobierno de derecha es esa medida. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí lo que prima es el sentido común, y ese sentido común dice que necesitamos un ente regulador que vele por el sentido común, y ese ente regulador no es el mercado, es el Estado. Entonces ahí hay un tema. El otro tema que es sustancial respecto a la pregunta que me haces, Daniela, es el tema del control, o lo que se llama en términos socioantropológicos el biopoder. ¿No es cierto? El biopoder es cuando vemos a las poblaciones como estos entes biológicos, ¿no es cierto?, que se enferman, que se reproducen, la vida de las poblaciones. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento que se produce acá y que nosotros hemos visto en la panoplia completa en los diferentes países? ¿Hasta qué grado el Estado controla a la población y cómo la controla? He tenido estados que simplemente, como el canadiense, que le pide a la población encarecidamente por todos los medios de comunicación que mantenga cuarentena. ¿Cómo responde la población canadiense? No hay toque de queda, no hay multas, no hay restricciones, ¿no es cierto? La mayoría de la población en Canadá se queda en sus hogares. Y tenemos al otro extremo países como el nuestro, ¿no es cierto?, donde se impone toque de queda, que en algunos lugares significa la salida de los militares a la calle y con restricciones parciales, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos que las cuarentenas son dinámicas, que depende de las regiones, etcétera, pero la medida es toque de queda. Y yo supongo, y sé que hay en otros países de América Latina que también la situación es mucho más cruda de lo que pasa en Chile. Otro ejemplo respecto al biocontrol o al biopoder, que también emplaza, también nos dice cuál es la participación, cuál es la visión que tiene la sociedad de la racionalidad, del autocuidado, de la responsabilidad de sus propios ciudadanos, y en función de esas percepciones que son subjetivas, responde el Estado, con medidas como la canadiense o con medidas como la chilena. O de otros países. La verdad es que nosotros, yo creo que hemos tenido un comportamiento medio en ese sentido. Lo otro es el tema de las personas mayores frente al biocontrol y al biopoder, exactamente lo mismo. Tenemos que en Argentina, por ejemplo, por citar a los vecinos, le prohíben a las personas mayores de tal y tal edad de salir de sus casas, pues ellos se rebelan y finalmente la medida se revierte. ¿Y qué es lo que dicen los análisis posteriormente? Que esa medida no era necesaria, que los primeros que se guardaron, que se cuidaron, fueron las personas mayores, y que las personas mayores no requieren que las obliguen a quedarse en sus casas. Claro. Entonces, ahí ya tenemos, podría hablarte de muchos más ejemplos del impacto de la sociedad. A lo mejor... sí, yo creo que lo dejamos ahí. Vamos analizando algunos de los puntos que mencionó. Bueno, acá en Chile también sucedió que al comienzo de la pandemia también se restringieron algunas de las libertades que tenían los adultos mayores. Por ejemplo, el salir desde sus casas. Luego se fue modificando eso, y ahora, claro, pueden
pueden salir. Pero en base a lo que usted dice del biocontrol, del biopoder, ¿qué consecuencias tiene eso en la población? Bueno, primero depende de la población, porque nosotros hablamos que en la población hay estratos sociales, ¿no es cierto?, niveles socioeducacionales, económicos. Lo primero es la pérdida del propio control, ¿no es cierto?, y entregar toda la información, tu temperatura, cuando entregas tu temperatura, cuando tienes que avisar a dónde te mueves, ¿no es cierto?, donde tienes restringido moverte a algunos lugares o salir del país, es una pérdida de una de las cuestiones que nosotros más apreciamos como personas en el proceso de hominización, ¿no es cierto?, que es poder tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, sobre nosotros mismos, y en función de eso establecer y vivir nuestro proyecto de vida. Entonces, dependiendo de tu propia psicología, de tu propia filosofía, de tu propia cultura, vamos a reaccionar de forma distinta. Entonces tenemos la persona mayor que está, un reportaje en Montreal, en Canadá, donde el Tim Horton, o en general lugares donde venden café y donuts, para las personas mayores en Canadá es un clásico, una tradición, hace parte de nuestro folclore, que ellos van en la mañana y se toman su café en grupo, están en sus mesas, conversan largamente y con su donut, ¿no es cierto?, o muffin, lo que sea. Entonces lo entrevista, intercepta un periodista, una persona mayor que va a Tim Hortons y le dice, oiga, el gobierno dijo que nos guardáramos, ¿por qué usted está acá? Entonces él dijo, mira, puede haber pandemia, puede haber acabo de mundo, pero es mi decisión seguir con mi vida y yo opto por seguir con mi vida. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del biopoder? Es que finalmente están tomando decisiones por ti, o sea, te están quitando esa condición de humano, y finalmente de poder tomar, de tener tu propia libertad, de tenerte a ti mismo o a ti misma. Ahora, evidentemente que tú me puedes decir, claro, suena bonito, pero si hay una persona que está contagiando, se tiene a sí misma y quiere contagiar y estornudar en la micro sin mascarilla, bueno, es que ese es el cuestionamiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la línea que separa esa condición, esa naturaleza necesaria, esa sensación de pertenecernos, ¿no es cierto?, y el respeto y el cuidado de la comunidad? Pero lo que pasa es que el gobierno, como son medidas generales que hay que tomar, en general se exacerba la norma, se exacerba el biopoder para no arriesgarse a tener desborde, y esa exacerbación del biopoder hace justamente que hay personas como imagínate si le pasa a un adulto mayor que es lo que le pasa a los jóvenes, que dicen no, o sea, aquí yo hago lo que yo quiero. Entonces empezamos con que mientras más rígida es la norma, mayores pueden ser las consecuencias en términos de la rebeldía de las personas respecto a la norma. Claro, y bueno, y eso tiene que ver con las medidas que se han impuesto para evitar la propagación del coronavirus. De esas medidas que hemos conocido y que se han implementado durante este año también en nuestro país, ¿cuál cree que es la que ha tenido mayor impacto en la población? Necesariamente la cuarentena, primero por el impacto económico, por el cierre porque atenta con la necesidad básica de alimentarse, ¿no es cierto? Las fuentes de trabajo y los ingresos es indiscutible, o sea, bueno, y evidentemente la salud y el dolor que produce la muerte de quienes amamos, y el riesgo, el fantasma, esa tensión, esa angustia permanente de que salí y que mi papá es hipertenso, mi mamá tiene diabetes o que ya tiene por sobre 40 años, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le puedo hacer? O sea, ese es un malestar psicológico, una angustia que yo creo que la mayoría de los chilenos y las chilenas o las personas en el planeta la estamos viviendo cuando tenemos personas que amamos a nuestro alrededor. Entonces ya es una carga que estamos viviendo absolutamente y muchas veces de forma inconsciente, digamos, ¿no es cierto? Porque está toda la contradicción entre, pucha, tengo una posibilidad de trabajo, pero eso implica trabajar un proyecto de arquitectura, por ejemplo, con amigos y amigas y juntarme, y una de las personas del grupo yo sé que no se cuida mucho, pero soy joven, me acabo de recibir y es mi único trabajo y tengo una mamá enferma en casa y finalmente voy.
¿me entiendes? Entonces, eso es algo terrible y lo peor es que es tabú en ciertos círculos, porque se supone que tú no lo podrías hacer, entonces todos hacemos como vista gorda, no, si todos se deben cuidar, sabiendo que no todos los que están ahí se cuidan. Esa ya es una cuestión que sería muy bueno entrevistar a un psicólogo al respecto, porque es muy fuerte. Lo otro respecto al distanciamiento social y a las medidas es la recarga en la familia. O sea, como estamos encerrados, pasa lo mismo, esto lo había hablado en otras situaciones. Yo soy hija de exiliados políticos, ¿no es cierto? Entonces viví un fenómeno parecido al que está pasando ahora. Pasa con los inmigrantes, o sea, hablando de todos los inmigrantes que han llegado a Chile, que el inmigrante, ¿qué es lo que pasa? Que te desraízan, te sacan y te ponen en otro lugar, y en ese otro lugar, cuando te sacan las raíces, te sacan las redes de apoyo a la abuela, al amigo, a todo ese núcleo, esa telaraña que nosotros tenemos, en el buen sentido de la palabra, esas redes que tenemos alrededor nuestro, y que satisfacen diferentes necesidades afectivas, de sociabilidad, materiales, hasta la tacita de azúcar de antes, ¿no es cierto? Entonces, ahora la demandada es la familia. Y lo otro que pasa que cuando nosotros estamos solamente encerrados en la familia, esas válvulas de escape que significaba literalmente salir a caminar, ¿no es cierto? Me enojo contigo, me molesto, me incomodo y salgo, ahora ya no puedo hacerlo. Claro. Entonces se agudizan todas las problemáticas psicosociales. Y para darte el ejemplo patente y triste es la BIF, ¿no es cierto?, la violencia intrafamiliar, claro. Sobre todo cuando además tenemos cesantía y cuando más estamos en un momento, empezamos en Chile un momento crítico de cambio de roles, ¿no es cierto?, donde la identidad del macho proveedor está siendo vulnerada, por decirlo así, cuestionada, ¿no es cierto?, porque ya tenemos mujeres que están pidiendo otras cosas, estamos ambos, mujeres y hombres, en el mismo molde patriarcal aún, pero estamos en la etapa, yo creo que más crítica, porque se está resquebrajando, y cuando se está resquebrajando, puede pasar cualquier cosa con mucha presión, porque además tampoco tenemos modelos y pauta para resolver esos problemas. O sea, el joven que tiene toda la intención de asumir el discurso de género y que se ve encerrado en su casa, en su pareja, con su pareja joven y cesante, y ella con teletrabajo y el bebé, ¿no es cierto? Por mucho que el joven tenga ese discurso, él no tiene modelo de un papá, de un amigo, de un tío, que resuelve, manteniendo su identidad, no sintiéndose menoscabado, resuelve el problema y asume el rol. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un ejemplo sano, porque evidentemente no todas las personas tienen la misma historia de vida. Entonces, la familia se podría convertir, si no hay escape, en una especie de olla a presión donde se agudizan las problemáticas. Incluso, bueno, tú sabes que en etología los biólogos han hecho experimentos, desde los primeros experimentos que empezamos a hacer, que cuando juntamos ratas hacinadas entre sí, empiezan a matarse entre ellas, digamos. Esto es un ejemplo extremo. Vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más programas. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre los cambios sociales, culturales que ha traído la pandemia del coronavirus. Nos acompaña Giselle Davis, antropóloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Giselle nos estaba comentando las consecuencias, los efectos que ha tenido el aislamiento físico, las cuarentenas, la distancia física, una de las medidas más importantes que se nos ha planteado para evitar la propagación de este virus. Bien, gracias Daniela. Estábamos hablando que una de las consecuencias, para resumir, es la recarga de la satisfacción de las necesidades básicas y de sociabilidad y de todo tipo en las familias, porque estamos encerrados y que antes podíamos acceder a nuestras redes formales, informales, salir, ¿no es cierto? Y ahora en situación de cuarentena eso es imposible. Y evidentemente que esas son situaciones de estrés y afecta a las personas con menores recursos porque tienen viviendas
más pequeñas, menos patio y menos formas dentro de la vivienda mismo de recrearse, también a las personas que tienen menos redes sociales, ¿no es cierto?, pues, que necesiten menos sociabilidad, pero cuando está esa restringida cero por la cuarentena y tienen pocos espacios de conversación, porque ya tenían pocos amigos, entonces eso puede ser un tema. Ahora igual hay que darse cuenta que hay personas, sobre todo las generaciones jóvenes, que tienen el tema de la práctica o de la interacción con los medios digitales, con los computadores, porque a ellos les impacte menos, porque ya desde antes de la pandemia tenían una actitud de mayor confinamiento social. Entonces, evidentemente que los impactos depende, ¿no es cierto?, de la vida. Yo supongo que las personas nos focalizamos mucho en la urbe, pero si nosotros vamos al campo y hay muchas personas que simplemente no les ha afectado mayormente la pandemia en su forma de vida, y esos son vastos sectores de la población. Y yo creo que también pasa eso, que a través de la construcción social de los medios de comunicación estamos viviendo una pandemia urbana, metropolitana, ¿cierto? Es la pandemia de Santiago que vivimos y hacemos caso omiso del campo y de las otras condiciones. Las medidas también se han concentrado en esos lugares. Exactamente, se han concentrado en eso. La otra situación que es importante, que es como más filosófica, a lo mejor de las consecuencias del distanciamiento, es que vivíamos antes de esto como natural la subjetividad, la sensación, la emoción, la energía, el abrazo, el beso, la cercanía, estar en clases frente a las estudiantes y que los estudiantes nos vieran, ¿no es cierto?, sintieran la energía. Entonces, eso produce en algunas personas, evidentemente, hay algunas más analíticas y reflexivas y contactadas con la emocionalidad que otras, produce una revalorización y una reflexión acerca de todo lo que nos hace personas y lo que nos hace humanos, de esos afectos. Es como que yo he escuchado decir, no me había dado cuenta lo importante que eras tú como amiga o amigo, ¿no es cierto? Ahora me doy cuenta, antes no, antes era normal abrazarte, mirarte. Esa es la parte linda, digamos. Sí, no, le quería preguntar, bueno, sí, es un punto importante ese, yo creo que todos, si bien valoramos a quien tenemos, sí, el afecto, el sentirnos cerca, eso yo creo que ahora se ha valorado mucho más. Y en ese sentido le quiero preguntar si las relaciones humanas podrían haber cambios o en las conductas de las personas. Sí, es difícil porque, como habíamos hablado al principio, esto es un microsegundo en la historia civilizatoria. Históricamente la humanidad ha pasado por situaciones como esta y en peores condiciones que esta. Entonces, lo que pasa es que se refuerzan tendencias que ya estaban, como del comunitarismo, de desconectarse de los medios digitales, ¿no es cierto? Eso. Felizmente está esta tendencia que voy a insistir desde los años 80, 90, que empieza en Europa, también en algunas comunidades en Brasil, en Centroamérica, el comunitarismo, personas que crean redes de solidaridad y de confianza y ciertas reglas básicas y alrededor de sistemas autosustentables de subsistencia, ¿no es cierto?, donde no son contracultura, porque la contracultura es la gente que basa el sentido de su vida en estar en contra de la cultura dominante, ¿no es cierto? Ellos no, ellos crean formas de vida alternativas y distintas. Entonces, claro, todos estos movimientos están reforzados, digamos. Lo otro que quería hablar a propósito de esto mismo es que se han producido como fenómenos bien interesantes que son las comunidades higiénicas, que se habla poco. No sé si hay pudores, no sé qué es lo que pasa, pero las comunidades higiénicas son grupos de personas, no hay evidencia hasta el momento, pero desde una mirada analítica yo diría que se sitúa más en las clases altas, digamos, porque tienen más medios de vida, pero también en diversos sectores sociales, que se unen para ellos crear también sus propias reglas y
hacer más llevadera la pandemia a través de una vida comunitaria. Yo el primer ejemplo que supe, pero estructuradísimo, es en San Clemente, ¿Ya? que unos vecinos tomaron un pasaje, lo cerraron. La primera casa, el vecino, parece una persona sola que estaba en la primera casa, que a la entrada del pasaje habilitó eso con ducha, lavado de manos, alcohol gel, ¿no es cierto?, y cambio de ropa. Entonces ellos entran a esa casa y salen limpios, y en el pasaje juegan los niños juntos, comparten, o sea, hacen una vida comunitaria, hacen una comunidad higiénica. Y claramente que ahí la regla básica es la confianza. O sea, yo tengo que creerte que cuando sales tú te cuidas y por lo tanto nos cuidas. Y tiene que ver Eso es tiene que es ver con bastante... protegerse, ese es como el objetivo. Es protegerse y mantener una nueva normalidad, ¿no es cierto? Porque ese espacio común donde los niños pueden jugar entre ellos es una forma de comunitarismo, donde en esos microespacios se privilegia el bien común. Y si tú te das cuenta, y si yo creo que cada uno hicimos nuestra introspección, hemos ido soltando un poquito las reglas en el buen sentido de la palabra, y empezamos a juntarnos con ciertas personas que nos merecen confianza, con distancia social, con mascarilla, bueno, algunos y algunas, otros no. Pero ya como esa necesidad de socializar nos lleva a crear estas pequeñas comunidades con, por ejemplo, yo tengo una persona que es la visita que yo recibo. Cada uno en la familia tiene una visita confiable que reciba en la casa o va a esa casa, está permitida esa casa dentro de todo el conjunto de casas. Son comunidades higiénicas. Perfecto. Y eso se da, bueno, usted mencionó San Clemente, pero en otros lugares, por ejemplo, ¿ha visto que ha sucedido? O de otra manera Sí. quizás, ¿no? Como... Sí, no, sí, absolutamente. O sea, es algo que está sucediendo. Lo que pasa es que las comunidades higiénicas de San Clemente y algunas villas y algunos pasajes es visible. Tú ves la calle cerrada, el pasaje, pero sin necesidad de cerrar el pasaje y permitir, porque cuando tú cierras el pasaje es lo que estás diciendo, lo que estamos adentro nos podemos juntar. Eso está ocurriendo en Chile. Nosotros tenemos círculos de personas donde decimos, Claro. estas personas entran, vamos a la casa de ellos, vienen a nuestra casa, los podemos abrazar, les podemos dar la mano. Eso. Perfecto. Sí, bueno, interesante ese concepto. Esas son las comunidades higiénicas. Lo otro que quería compartirte, Daniela, era el tema de las propuestas. En esta problemática de la pandemia, y evidentemente que son propuestas generales, globales, a partir de los analistas en esta situación. Y una de las principales, yo creo que tiene que ver con un término que acuñó un antropólogo médico, Merrill Singer, en los años 90, que es el concepto de sindemia, que se está hablando ahora. ¿Qué es la sindemia? Significa que cuando hay una pandemia, no es la pandemia, significa que hay una enfermedad básica como el COVID que interactuando con otras enfermedades causa los estragos que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque el COVID en sí, evidentemente que es maligno, pero ¿cuándo se vuelve mortal? ¿Cuándo se pone malo? ¿No es cierto? Hablando del bicho Claro, bueno, bicho malo. ¿Cuándo se vuelve a la persona? Cuando la persona que se contagia ya tiene una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, cardiopatía. ¿Y quiénes en el planeta son las personas que más tienen ese tipo de enfermedades crónicas? Las personas más pobres. Entonces el concepto de sindemia implica cuando dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades. Entonces aquí tenemos la hipertensión, la obesidad, la diabetes. Entonces tenemos un COVID selectivo en términos de clases sociales o de subpoblación epidemiológica, o sea, personas que comparten factores de riesgo y de protector en salud y que son las personas más pobres. Entonces, ¿cuál es la gran lección y la gran propuesta?
que hay que actuar desde los determinantes sociales, desde las causas de las causas para poder prevenir esta situación, estos estragos, ¿no es cierto?, que está provocando esta sindemia. Lo otro que, lo que dicen, por ejemplo, los investigadores de la Universidad de Laval, que es una universidad francesa en la provincia de Quebec, tú sabes que Quebec es una provincia que tiene, como ellos dicen, el mejor de los dos mundos, la cultura anglófona y francófona. Entonces lo que está diciendo Tiffany Kenny, por ejemplo, que es investigadora de esa universidad, que la orientación ahora es hacia el contexto. Eso ya lo sabíamos cuando se hablaba de que había que ver las causas por las cuales las personas se enfermaban y no solamente la enfermedad, pero ahora ya se está como quedando como una línea de trabajo, entonces se está hablando de la importancia de estas situaciones de urgencia, de estudiar el contexto donde se dan, intervenir el contexto y eso nos puede ayudar. Y para terminar, ¿no es cierto?, en términos de propuesta, la gran lección que ha dejado esto es que necesitamos un gobierno fuerte, ¿no es cierto? Necesitamos un gobierno protagonista, un gobierno que cuide, que administre, también y que intervenga en la educación, en los ingresos, en la habitabilidad, en el medio ambiente, para cuidar y resguardar nuestras condiciones de vida, que son las que nos van a dar o no una buena o una mala salud. La otra cuestión importante es la equidad en los roles de género, ¿no es cierto? Porque estamos viendo cómo la violencia intrafamiliar ha hecho estragos. ¿Te acuerdas que salió las noticias que en Providencia aumentaron del 200, 300% las llamadas por BIF, y estamos hablando de Providencia? Claro. Entonces ahí hay un tema. Lo otro es la importancia de la participación social, porque nos dimos cuenta trágicamente que por mucho que saquemos militares y por mucho que hagamos decretos, ¿no es cierto?, es la participación y la conciencia de las personas, la participación en el gobierno, el cogobierno, el que nos va a dar mayor seguridad. O sea, más vale una buena negociación y conversación, ¿no es cierto?, que las medidas de control a través de la fuerza armada, que son absolutamente necesarias. Yo no estoy diciendo que no, ¿no es cierto? Eso yo creo que serían como las grandes lecciones de y la importancia de los vínculos, necesariamente. Perfecto, profesora. Bueno, nos quedamos entonces con esas propuestas. Interesante conversación que hemos tenido con usted. Le queremos agradecer que haya participado de este programa. De nada, Daniela, muchas gracias y felicito la iniciativa y ojalá sigamos conversando. Así es. Y así nosotros culminamos esta edición. Muchas gracias por acompañarnos y siga junto a la programación de Campus TV.